El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 6, del versículo 16 al 27. Al llegar la noche, sus discípulos bajaron a la orilla y subiendo a una barca, cruzaron el lago rumbo a Cafarnaúm. Habían visto caer la noche sin que Jesús se hubiera reunido con ellos, y empezaban a formarse grandes olas debido al fuerte viento que soplaba. Habían remado como unos 5 kilómetros cuando vieron a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y se llenaron de espanto. Pero él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Quisieron subirlo a la barca, pero la barca se encontró enseguida en la orilla a donde se dirigían. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago se dio cuenta que allí no había más barca y que Jesús no había subido con sus discípulos en la barca, sino que éstos se habían ido solos. Mientras tanto, algunas lanchas de Tiberíades habían atracado muy cerca del lugar donde todos habían comido el pan. Al ver que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, la gente subió a las lanchas y se dirigieron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo al otro lado del lago, le preguntaron: «Rabí», significa maestro, «¿cómo has venido aquí?». Jesús les contestó: «En verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto a través de los signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Él ha sido marcado con el sello del Padre». El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Nuevamente nos encontramos con Cristo, que sigue anunciando la buena nueva, proclamando la verdad, la liberación, sacando de la ignorancia a todo aquel que lo escucha y lo sigue. Cristo ha despedido a sus discípulos que se vayan, que tomen su tiempo para descansar. Él prefiere quedarse a solas, despide a sus oyentes, a sus seguidores, les da cariño, les da amor, pero también al mismo tiempo se retira para orar, para estar a solas con su Padre y llenarse de esa fuerza y de esa gracia. Luego que Él se ha nutrido, ha estado con el Padre, Él decide regresar a donde van los discípulos. Los discípulos van en su barco, llamamos así barco, una pequeña lancha diríamos, y Jesús quiere incorporarse. Ellos lo ven como un fantasma, tienen miedo, las supersticiones, las creencias con las que muchos han crecido, y también muchos de nosotros vemos fantasmas donde no están, porque nos hace falta la cercanía o el encuentro con el Dios vivo, el tener a ese Dios. La gente también está desesperada, quiere seguir a Jesús. Le gustó la manera de hablar, lo escucharon, lo gustaron, pero al mismo tiempo saben que tiene poder. Y la gente no logra distinguir por qué lo siguen, por qué lo buscan. Tanto Jesús para los discípulos que no lo han reconocido tal como es, y por eso es que gritan de miedo, y Él les va a decir: «Soy yo, dejen de tener miedo, soy yo», nos dice a nosotros cuando nosotros vemos esas avalanchas de terror, el miedo que nos cunde. Aprendamos a confiar que en medio de la turbulencia, de todas las adversidades que el mundo te presente, de aquella noche oscura en tu vida,
Dios está ahí y te dice, aquí estoy, no temas, yo estoy contigo. Qué maravilla de escuchar de Jesús, soy yo, no tengan miedo. Si usted tiene confianza en Jesús, ese Señor liberador, los problemas, las situaciones desaparecen de su vida. Solamente necesitamos aprender a tener fe, a creerle como aquel hombre que le dijo a Jesús, tengo fe, pero aumenta mi fe, Señor. Dice que también Jesús, junto a la orilla con sus discípulos, ven venir aquella multitud que anda sedienta y hambrienta de Cristo. Cristo lo va a ver a ellos, va a descubrir que en muchos de ellos solo hay curiosidad y que han visto que pueden comer fácil. Por eso que Jesús les va a decir, hey, ¿por qué ustedes me buscan? Me buscan simplemente porque les di de comer. El verbo en griego dice la palabra hartar, que a muchos les sonará tan fuerte, pero Jesús va a decir, solamente me buscan por el alimento humano, material, el que sacia el estómago. No, va a decir Jesús, no solamente me busquen por ese alimento, búsquenme por el alimento que da vida eterna. Muchas personas siguen equivocadas. Cantidad de familias, jefes de familia o personas recién graduadas solamente buscan a Dios por interés. Hay gente que se acerca a las iglesias y lo que es ávida de poder, tristemente, viven bajo un escudo de un pequeño rebaño o como una pequeña oveja, pero en un momento determinado nos traiciona el ego, la ambición. Caemos en la desesperación como aquellos discípulos, mientras Jesús va hablando del camino de la cruz hacia el Calvario, del sufrimiento, ellos van peleando en Marcos 9. Y Jesús les va a decir, muchachos, el que quiera ser el primero, que sea el servidor y el último de todos. Lo mismo Jesús cuando va a ascender al cielo, en Hechos 1, cuando Él está hablando de que llegó el final, ellos todavía equivocados van a decir, ahora, señores, cuando vas a restaurar el reino, muchos de nosotros no entendemos eso. Y vivimos peleando y buscando solo alimento que sustenta, intereses mezquinos que nos llevan a despilfarrar la valorización de la salvación, la grandeza del amor de Dios. Aprendamos a ser humildes y sencillos. Imitemos a Cristo Jesús, el verdadero Maestro, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar la vida. El que nos enseñó que aprendamos a ser humildes y sencillos de corazón, como Él. Examine su mente y examine su corazón, cada uno de aquellos que decimos ser cristianos. Amén.